Hola, muy buenas a todos, soy José Manuel Galván, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os vuelvo a traer de nuevo un accesorio bastante interesante para todos aquellos que hacemos fotografía con trackers de Vía Láctea, un poco más cielo profundo, digámoslo así, ¿no? Astrofotografía en general, ya en la que necesitemos un poco más de precisión a la hora de alinear nuestro tracker. Todos vosotros, los que ya utilicéis tracker y llevéis algún tiempo ya en este mundo haciendo este tipo de fotografía, os habréis dado cuenta que cuando utilizáis un tracker del tipo portable, ya sea el Vixen Polaris, el Muscle Move, la Skywatcher Star Adventurer Mini, habréis notado que a la hora de alinear vuestra montura con la estrella polar, si utilizáis una rótula de bola o utilizáis una rótula de estas de 2 vías, como la que enseñaba en el vídeo anterior, habréis notado que a veces necesitáis un poco más de precisión a la hora de hacer la alineación, ya bien sea porque estáis utilizando un buscador polar o queréis tener tiempo de exposiciones más largos, pero veis que al alinear con vuestra rótula de bola o con vuestra rótula de balancín, por decirlo así, de 2 vías, veis que necesitáis algo más. Pues para ello, la gente de Sangui Photo, que ya muchos sabréis que colaboro con ella, pues me ha enviado una rótula que es la GH Pro 2 Plus, que es esta que tenéis aquí. Que no, es una rótula de engranajes, las habituales que se suelen utilizar para hacer fotografía panorámica, fotografía macro, pero ya hablo de fotografía macro o bien panorámica en la que necesitamos una precisión para hacer una serie de fotografías con unos solapes precisos, para hacer focus stacking, por ejemplo, en macro, para hacer encuadre y demás. Pues existen las rótulas de engranaje, ¿vale? No son más que rótulas que tienen una serie de engranajes en los 3 ejes X, Y Z que nos permiten hacer ajustes muy precisos. Esto a la hora de hacer astrofotografía y alinear nuestro tracker puede ser muy interesante, ya que con este tipo de rótula podemos ajustar la latitud y el azimut, ¿vale?, para tener una mayor precisión a la hora de hacer la alineación polar, bien sea o con el buscador polar o bien sea con el láser. Esta rótula pesa, la GH Pro 2 Plus, digo 2 Plus porque hay otro modelo, la GH 2 Pro. La 2 Plus, la GH Pro 2 Plus es la que lleva arriba también otro cabezal micrométrico o con engranajes que nos va a permitir calar la estrella polar en el eje horizontal, por decirlo así. Esta en concreto, la GH Pro 2 Plus, pesa 731 gramos, ¿vale? No os preocupéis por el peso más que por tener que llevarla encima, porque esto no va encima del tracker ni nada de eso. Actúa a modo de cuña ecuatorial. Encima de ella vamos a montar todo nuestro setup. Esta en concreto pesa 731 gramos y tiene una capacidad de carga de 4 kilos. Y la GH Pro 2, la normal, la que no lleva la cabeza aquí con engranaje, pesa 671 gramos y también tiene una capacidad de carga de 4 kilos. Posteriormente os voy a enseñar cómo se montaría esta rótula en el setup de astrofotografía que tengáis con vuestro tracker. ¿Qué ventajas nos ofrece con respecto a la DT03 del anterior vídeo y demás, ¿vale? Así que nada, os voy a enseñar cómo se muestra y ahora volvemos. Bueno,
Bueno chicos, pues ya tendríamos montado nuestro tracker encima de nuestra rótula de engranajes y ahora os voy a mostrar cómo serían o qué movimientos nos permite esta rótula y lo interesante que pueden llegar a ser para hacer la alineación con la polar, ¿vale? Ya habréis visto en ese pequeño clip donde os muestro los diferentes giros y las diferentes posibilidades que tiene, que es bastante útil y que, bueno, que nos permite una serie de giros muy variados y en diferentes ejes. Y ahora os mostraré cómo aplicarlo para alinear nuestro tracker a la polar. Digamos que podríamos hacerlo directamente con el láser si no necesitamos una precisión exquisita en el seguimiento, o podríamos hacerlo utilizando el láser y una vez alineado con el láser de una manera más grosera, podríamos acoplar nuestro buscador polar y hacer una alineación muy precisa, que nos permitiría unos tiempos de exposición mucho más largos y utilizar una focale un poquito más larga que no el típico 35 milímetros, 24 milímetros, 50 milímetros, sino que podríamos obtener buenos seguimientos con focales de hasta 135, 150 milímetros o lo que nosotros queramos, siempre y cuando teniendo en cuenta la capacidad de carga de 4 kilos de esta rótula, ¿vale? Los diferentes giros que esta rótula nos permite son un giro libre, como ya habréis visto, en la base panorámica. Este giro no está engranado, por decirlo así, ¿vale? En la base panorámica. Luego nos permite también un giro de inclinación. Tiene dos ejes de inclinación. Este que estáis viendo aquí. Y luego, aparte, os lo pongo para que lo veáis, tiene este otro giro de inclinación que nos permite hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿vale? En función de si tenemos el tracker en un eje o en otro, tendremos que utilizar un giro de un eje de una inclinación, una maneta u otra. En este caso, esta inclinación no nos serviría para hacer la alineación. No podríamos setear en este eje el azimut, pero en cambio, como tiene dos ejes, en este sí que podríamos hacerlo perfectamente. Imaginaros que estoy haciendo el método en dos pasos, por decirlo así, una alineación grosera con el láser y luego una alineación con el buscador polar, ¿vale? Imaginaros que esta es la latitud, yo he puesto ya el láser, estoy viendo la inclinación y veo que aquí más o menos está puesto el azimut de la polar. Y ahora ya quiero calar la polar en el eje horizontal. Pues tengo dos maneras de hacerlo. Bien, si estoy alineando con el láser, puedo al igual que con la DT03, puedo girar la base libre de la panorámica y calarla y dejarla ahí. O puedo utilizar el otro giro que me permite la rótula, que es este de aquí. Ya podría también calar la polar en el eje horizontal. Si estamos haciendo una alineación grosera, con el láser podríamos calarla aquí y ya lo tendríamos. Y luego, si ponemos el buscador polar, pues controlando este giro que os comentaba aquí y la inclinación aquí, pues podemos hacer una alineación totalmente y todo lo precisa que queramos o que el buscador polar nos permita. Bueno, pues una vez que hemos visto
diferentes posibilidades que nos ofrece esta rótula, la manera en la que se monta el tracker, la manera en la que se alinearía, ¿no? Bien con el láser o bien con el buscador polar, o ese pequeño ejemplo que habéis visto ahí con la cruz, en el que os he ido mostrando cómo se podría alinear, ¿no? Y la precisión que nos ofrece para calar el láser en el punto que nosotros queremos. Pues yo creo que lo que toca ahora es hablar un poco de las ventajas y los inconvenientes de esta rótula. Principalmente, las ventajas que tiene esta rótula en concreto, u otra similar que nos permite hacer este tipo de giros, es giros engranados, es la precisión que nos ofrece con respecto, por ejemplo, a la DT03 o a una rótula de bola. Esa sería su principal ventaja, es decir, la precisión a la hora de hacer este tipo de alineaciones. Y otra ventaja es que, como comentaba, esto no deja de ser una rótula fotográfica al fin y al cabo, y no queda relegada solo a alineación, o sea, no queda solo relegada a la astrofotografía, como sí quedaría, por ejemplo, las cuñas ecuatoriales al uso, ya bien sea la de la Skywatcher, la Omegon, William Optics y demás. Las opciones de ese tipo de cuñas ecuatoriales son escasas, algunas no son de muy buena calidad y bueno, solo podrían ser utilizadas para ese tipo de fotografías. Entonces, esta rótula nos ofrece esa posibilidad de hacer esa alineación precisa, y luego aparte pues podemos utilizarla, si nos gusta la fotografía macro, para hacer fotografía macro, para hacer fotografía de arquitectura, para hacer panorámica. Como os digo, es una rótula fotográfica y no solo queda relegada a la astrofotografía, como sí podría quedar una cuña ecuatorial al uso. Entonces, ventajas claras: la precisión y la versatilidad o la posibilidad de utilizarla para otro tipo de fotografía. Y ahora vienen los inconvenientes, que no todo es color de rosa, ¿no? Los inconvenientes. Podríamos hablar un poco del precio. El precio creo que está en torno a los 200 y algo de euros esta rótula en concreto, la GH Pro 2 Plus. ¿Es cara? Bueno, depende. Para utilizarla solo como cuña ecuatorial, pues igual sí es un poco cara, pero como digo, no solo se puede utilizar para cuña ecuatorial, sino para cualquier otro tipo de fotografía. Una fotografía panorámica en la que necesitemos mucha precisión, fotografía macro, como ya os decía. Entonces, bueno, el inconveniente del precio, eso ya depende de cada uno. ¿Es un precio elevado? Bueno, podría ser, para según qué casos. El precio sería uno. Otro inconveniente podría ser, por ejemplo, la capacidad de carga, que a pesar de ser 4 kilos, cuando nosotros montemos nuestro equipo encima con el setup de panorámica, si utilizamos el setup panorámico y demás, pues digamos que podríamos montarle un equipo no muy pesado. Podríamos montarle un equipo en el que cámara y objetivo pues pesara 1,5 kg, 1,6 kg o una cosa así, si estamos utilizando el setup panorámico. Si encima le vamos a poner el tracker, que puede pesar medio kilo, una rótula de bola y la cámara con el objetivo, pues sí podríamos igual montar ya objetivos más pesados. El setup panorámico que yo utilizo pesa en torno a los 700 gramos, entonces pues bueno, esos 700, 800 gramos más podríais añadírselo a la cámara, ¿vale? Y al equipo que utilicéis. Y luego otro inconveniente, ¿no?, que podría yo verle, es que estos distintos ejes, ¿vale?, una vez que los ajustamos, no tienen un tornillo para quedarlos fijos. Y eso podría ser muy interesante, porque esa capacidad de carga de 4 kilos pues podría aumentarse igual hasta los 12-15 kilos, como si nos permite la DT03. Es decir, si yo a la hora de hacer este giro tuviese, por ejemplo, aquí arriba una maneta en la que yo pudiera apretar y este eje se quedara fijo, pues sería mucho más estable y aumentaría muchísimo más la capacidad de carga.
mientras no superemos esos 4 kilos, la rótula no va a ceder, pero si superamos esos 4 kilos, igual el giro se nos puede desplazar y podría ser un problema. Así que mientras no pasemos la capacidad de carga de 4 kilos y bueno, si el precio no es un inconveniente, os diría que podría ser una opción bastante factible para hacer una muy buena alineación polar, y luego aparte podréis utilizar esta rótula para otro fin. Así que nada, este es el vídeo que os quería enseñar, este es el accesorio del que os quería hablar y nada, espero que os haya resultado útil o al menos curioso y nada. Nos veremos en el siguiente vídeo en el que encuentre algún accesorio por ahí que sea interesante para hacer este tipo de fotografía. Así que nada, adiós.